Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este noveno episodio de La Trampita Podcast, el podcast que te atrapa hoy en un episodio muy interesante con uno de mis compañeros habituales, Arturo Castillo, y con un invitado que apreciamos y queremos mucho, un amigo y hermano de nosotros. Él es Ulises Aquino. Estaré explicándoles quién es Ulises. Ulises es un licenciado en Administración de Empresas con especialización en gestión de talento humano. Usted dirá, ¿y qué diablo es eso? Bueno, talento humano es esas personas que se encargan de lo que es el reclutamiento y la capacitación de personas a la hora de trabajar en una empresa. Vamos a empezar con Arturo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Saludos, encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Ulises. Se ha hecho mención de él y aquí lo tenemos por primera vez. Esperemos de que a través de esta participación ustedes puedan conocer más de quién es su persona. Y conociendo el título de él, el, el apellido de él, o sea, aquí no, pero con ese título de trabajo que tienes, aquí sí. Aquí sí. Hermano, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Contentísimo de estar aquí con ustedes también y de poder, de manera animosa, compartir un poco de conocimiento relacionado a la gestión humana. Cabe destacar, y quiero hacer el aclarando, antes de que empecemos con esto, si usted es seguidor fiel de esto que estamos haciendo para cualquier Sí. plataforma digital y todo lo demás, pues usted sabe cuál es el concepto ya del podcast. Nosotros debatimos temas o hablamos con nuestros invitados sobre un tema en específico en una manera un tanto distendida o medio chacabana, pero quiero hacer la salvedad de que todo lo que estaremos hablando con Ulises es información verídica, o sea, información que es cierta y que si usted se identifica con el tema que estaremos tocando, debe de tomar mucho en consideración. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y es de cómo hacer para conseguir un trabajo, qué cosas debo hacer correctas, qué cosas he estado haciendo mal, errores que no debo cometer. Y es por eso que yo quiero que mi compañero Arturo tenga, ya sea o la primera pregunta para Ulises o la primera experiencia que él conozca de errores muy comunes que la gente comete cuando quiere aplicar a un trabajo o cuando va a una entrevista de trabajo. Así que adelante, Arturo. Bueno, yo me voy a ir con algo básico y es los tabúes sobre el tema laboral. O sea, de aquellas cosas que sí se deben y que no se deben hacer, pero que independientemente por la falta de conocimiento y experiencia, hay personas que lo consideran como real, pero que a la vez no lo son. Y por eso le llamo los tabúes. O sea, ¿cuáles son esos tabúes dentro de la búsqueda de empleo y los pasos a dar? Adelante, hermano Ulises. Muy bien, sí, bien como tú apuntas, Arturo. Hay muchas, digamos, como que elementos que son ciertos, otros que funcionan y que no funcionan al momento de buscar trabajo y que la gente no sabe cómo que identificarlo. La palabra tabú, no sé si cabe dentro del contexto, lo que yo sí sé que puede caber dentro del contexto son los errores comunes que cometen las personas al momento de buscar empleo. Por ejemplo, un error común es el de no informarse sobre la compañía a la que está acudiendo al momento de buscar empleo. Tener la suficiente información, tener información de los puestos vacantes que hay en la compañía en el momento y también una información de historia y actualidad de la empresa podría venir muy bien para que la persona pueda tener un buen desempeño en ese proceso de búsqueda de empleo. Yo quería hacerte una pregunta, Ulises. Cuando te refieres a eso, por ejemplo, hay muchas personas, a tomar un ejemplo en general. Por ejemplo, una persona está aplicando para trabajar en un hospital. Obviamente, si tú no eres médico o no eres enfermero, no puedes aplicar para una posición como tal. Debes de prepararte para una posición que se ajuste a tu perfil, a tu preparación, a tus conocimientos técnicos, a lo que sea, pero que tú te sientas identificado. Cuando tú te refieres a esa parte de informarte de la compañía, me imagino que hay mucha gente que va y tira un currículum, por así decirlo, a lo que caiga mi bon. O sea, no tiene una visión de lo que realmente está buscando como empleo. Sí, sí, completamente, completamente. De hecho, lo principal es que ni siquiera saben qué quieren hacer. O sea, o a veces no identifican para qué son buenos o qué tipo de trabajo quisieran hacer. Y cuando llegan quizá al momento de una entrevista, no proyectan esa seguridad que deben de proyectar y no van con la suficiente información para venderse como candidato. Y utilizan una palabra que de hecho no tiene nada de valor al momento de una entrevista de trabajo, que es yo hago lo que sea. Yo cojo lo que sea. Ay,
Eso es bastante común, sin embargo, eso es algo que no es bien visto desde el punto de vista de un reclutador. Y sobre todo que el dominicano es un todólogo, por eso que él te aplica esa. Completamente. Y si ahí es donde entran y te dicen, no, mi papá, que si usted me da el chance, yo meto mano, yo aprendo Sí. rápido. Pero son cosas que obviamente uno le escucha en el momento y uno quizá mantiene la entrevista, pero que al final de cuentas, cuando uno saca un resumen, uno sabe que no es la persona probablemente que nosotros estemos buscando. Siempre es bueno que es una persona que conozca, que conozca el puesto para el cual se está entrevistando, conozca un poco la empresa para ver si comparte o si se alinea con la política de la empresa o la filosofía de la empresa, su persona. Hay personas, hay empresas que son bastante, que mantienen una línea muy conservadora y hay personas que por su personalidad, que por su background profesional son más extrovertidas, son más movidas, son personas más dinámicas que lo permite la cultura organizacional de la empresa y a veces no tienen buen fit. Entonces, todo eso son parámetros de tomar en consideración al momento de buscar trabajo. Entonces, básicamente a eso nos referimos. Arturo tenía una pregunta. Adelante, Sí, Arturo. iba a agregar que independientemente también del hecho de que las personas no estén aplicando un empleo, que estén aplicando un empleo no, con el hecho de que ellos saben de que no tienen la capacidad para poder perseguir un puesto en específico, a veces se deposita una hoja de vida con el pensamiento de que porque están contratando personal, a mí me deben contratar porque se necesita personal. Porque la compañía necesita. Exacto, o sea, a veces independientemente, no es ni siquiera por ellos determinar si o no que están disponibles puestos para lo que ellos están preparados, sino que quiero que me contraten. No sabiendo ellos que hay una tasa de desempleo considerable en cada país, o sea que tú no eres la única opción en el mercado laboral, que si no eres, va a aparecer el candidato con el perfil que la compañía realmente anda buscando. Sí, completamente. Y de hecho hay personas que hasta hacen el papel de víctima y involucran el lado social de la compañía y dicen, no, que ahí no le dan oportunidad a uno, ustedes no nos quieren dar la oportunidad y se victimizan. Pero realmente hay que considerar algo siempre. Y es que las empresas tienen un fin. El único fin de una empresa es, bueno, las empresas nacen, se desarrollan, tratan de mantenerse en el tiempo y, bueno, tienen un plazo también de caducidad, donde la empresa entra en detrimento y desaparece, ¿verdad? Y dentro de ese proceso, lo único que debe perseguir una empresa es la creación de riqueza. Y cuando digo riqueza me refiero a agregar valor al entorno social, pero también generar ingresos, o sea, ingresos económicos, ganar dinero. Entonces, siendo así un negocio, no es un centro de acogida, no a ti no hay que darte empleo porque tú estás desempleado, a ti que darte empleo porque tú vayas a aportar a la empresa para que la empresa tenga un beneficio a futuro también por igual. Entonces, hay gente que creen como que es un centro de acopio a la empresa y hay que darle trabajo sí o sí, no es así, o sea, las empresas son negocios y si usted no cumple con el perfil que puede beneficiar al negocio, pues lamentablemente usted tiene que seguir su camino, la empresa no tenga obligación de contratarlo. Mira, con respecto a esa parte, yo creo que ya para la gente queda más que claro. O sea, que usted no es indispensable para ninguna compañía. ¿Por qué? No, claro. Porque lamentablemente, igual que usted, hay muchas más personas que necesitan un empleo y que pues si usted no cumple los requisitos o las necesidades de lo que la compañía anda buscando para cubrir esa posición, pues obviamente se le dará la oportunidad a una persona que sí tenga el conocimiento. Al menos que usted sea plomero, porque los plomeros están escasos y lo atesoran en las empresas. O sea, pareciera una broma, pero no la es. O sea, si usted es plomero o es supervisor de plomería, usted tiene un grado de posibilidad de que usted no lo voten de la empresa, porque es que conseguir un plomero hoy en día, inclusive para fines domésticos de su casa, si usted necesita un plomero, eso es muela de gallina. Es difícil de conseguir un plomero. Usted está en República Dominicana, arranque a hacer, hay sitios donde dan cursos técnicos, Infotec está ahí. Claro. Necesita un técnico en plomería, porque ya Ulises le dio ahí, le dio una luz, como dicen allá. Para que tú tengas una idea, en el lugar donde yo trabajo, me voy a reservar el nombre, nosotros tenemos aproximadamente como 3 o 4 años buscando un supervisor de plomería y no lo conseguimos. O porque los que están no se quieren emplear o simplemente no hay. O sea que eso es un dato. Mira, otra pregunta que queríamos hacerte, o un tema que yo quería tocar con respecto al tema de lo que encierra conseguir un trabajo. En República Dominicana, para nadie es un secreto, somos un país tercermundista y todavía tenemos uno que... Somos un país en vía de desarrollo, profesor. ¿Cómo tercermundista?
Digo, lo voy a explicar. Digo tercermundista porque en cuanto a cosas que para países que están en desarrollo, países desarrollados, en temas como este, que entierran el tema laboral, por ejemplo, existen todavía muchos tabús. Y es, por ejemplo, un tema que quiero tocar. Cuando se trata de la apariencia física, en República Dominicana, hace unos años, no sé si eso todavía se mantiene, existía un tabú de que, por ejemplo, a las mujeres, si tú tenías afros o cabello rizado, no te contrataban en una empresa o tú no podías ocupar X posición porque eso era imagen para la empresa, etcétera, etcétera. En el caso de los hombres, si tú tenías piercings en área facial o en las orejas, obviamente, aunque no los utilizaras para tu hora de trabajo, pero era un tema porque, aunque tú no lo tengas, se te notan los hoyos o no puedes tener tatuajes que sean visibles. Esa es una cultura que todavía se mantiene en el mercado laboral allá, o sea, a la hora de las compañías contratar a alguien. Mira, yo creo que ha pasado una disrupción bastante interesante en relación a eso. El tema del afro ya, gracias a Dios, es un tema del pasado. Eso necesita, salvo que tú tengas una posición que por un tema probablemente vinculado a la higiene y a la calidad o al mismo proceso de producción, si es una empresa de producción, quizás tú no puedas tener el pelo afro en el momento que tú estás ejerciendo tu trabajo, pero nada relacionado con un tema de discriminación. Obviamente está comprobado que el tema de los tatuajes y de los piercing no diferencia una persona entre una buena y una persona que quizás no tenga buenas intenciones o del nivel de preparación. Eso para nosotros está súper claro. Claro, nosotros somos un país conservador y de hecho tú lo puedes ver en los temas actuales que son tendencias de los causales del aborto y todo eso, donde hay un manifiesto de que nosotros todavía somos un país bastante conservador. A nosotros ser un país conservador y tener esa cultura, pues entonces eso abarca todos los aspectos culturales desde el punto de vista económico, de trabajo, social como tal. Y cuando digo social me refiero a que incluso en algunos grupos sociales no te permiten tú adentrarte porque tú tienes un tatuaje o lo que fuera, que claro, ya eso son cosas que están perteneciendo al pasado. Pero hay algunas empresas que aún conservan dentro de sus políticas temas vinculados con la apariencia en donde no te permiten o no, quizá las posibilidades sean inferiores si tú tienes una apariencia que llame muchísimo la atención. Cuando digo que llame muchísimo la atención es que quizás tú tengas un tatuaje en la cara, que sea algo estridente, que llame la atención, que distraiga, en caso de que sea una empresa de servicio al cliente o al usuario de ese servicio, pero en sentido general yo creo que son cosas que están quedando en el pasado. Veo ya en todas las empresas personas con tatuajes, gente bastante profesional. Yo siempre he tenido claro que lo profesional y lo humano no tiene nada relacionado con que una persona tenga un tatuaje o tenga un piercing o lo que fuera, o que tenga el cabello de tal y cual estilo. Pero yo creo que eso es algo que poco a poco, de manera gradual, porque como te mencionaba, es algo cultural, la cultura es algo difícil de cambiar, no es imposible, pero es difícil de cambiar. Nosotros somos un país conservador, donde cosas como esa la estamos viendo de manera más común ahora. Sí. Y estamos entendiendo con todo esto de las redes sociales y de la hiperconectividad, de que todos estamos conectados y vemos lo que pasa del otro lado del mundo, y que hay un doctor en televisión poniéndole una vacuna del COVID y que el doctor se ve que tiene una manga, que tiene un tatuaje completo, y tú dices, concha, una persona que está salvando una vida y tiene un tatuaje, entonces no es tan malo que una persona tenga un tatuaje. Entonces, como nosotros hemos venido viendo todo eso con el boom de las redes sociales, con el mismo efecto de la globalización, yo creo que nosotros hemos ido poco a poco interiorizando eso en nuestra cultura y hemos ido viendo que eso no tiene nada de malo y que una cosa no tiene que ver con la otra. En ese sentido, yo creo que nosotros estamos camino a que eso se desaparezca por completo, ese tipo de discriminación. Creo que todavía hay empresas que lo hacen. Las empresas en las que yo tengo cercanía, eso cada vez más no se toma en consideración en lo absoluto al momento de una contratación. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que eso es algo que ya está perteneciendo al pasado y que ha ido desapareciendo gradualmente. Claro, nos falta un camino por recorrer por lo que te mencionaba, porque eso está vinculado a aspectos culturales. Pero sí, creo que tenemos buenos avances en ese sentido y gracias a Dios por eso. Yo te hacía la pregunta porque, por ejemplo, tú, como parte de una empresa que se encarga al reclutamiento del personal, sí, por ejemplo, ya tú nos dejas entendido y le has entendido a la gente que ustedes como empresa sí ya están mejorando esa parte, pero de hecho hay mucha gente que ellos mismos se autolimitan de pronto a aplicar a una empresa porque ya ellos entienden que las
empresas están precondicionadas a esa condición de ellos. Pero vamos a ver qué Arturo tiene para preguntar o para aportar. Bueno, en ese sentido diría yo que no tiene que ver nada con el hecho de si somos del segundito país en vía de desarrollo. Es cuestión de que hay ciertos ámbitos laborales donde los protocolos siempre van a existir. Y no por discriminar ni por estereotipos, sino que hay cosas que no van a cambiar. Cosas que se deben de entender. Yo sé que hay cosas esenciales como el tema de la medicina, el ejercicio y práctica, cosas que son beneficiosas a la sociedad, que no tienen límites por un hecho de estereotipo, pero hay cosas que la imagen valen. Por ejemplo, haber mencionado el hecho de un afro dentro de un área de trabajo donde tenga que ver con cocina, un poquito, algo insoluble para mantener un estándar sobre la calidad de los alimentos, dígase, eso que se consume a diario en los hoteles. Entonces, yo creo que los protocolos siempre se van a mantener. No es por limitar a personas por si tienen una capacidad o cómo lucen, sino por el protocolo como tal. En cuanto al tema laboral, existe cierto protocolo en el ambiente de recursos humanos, o sea, cosas clave que no deben de pasar, o sea, cosas que, aunque tú tengas la capacidad como profesional, cometer ese, vamos a decir, ese error, te puede limitar a conseguir ese empleo. Por completo, o sea, el proceso de selección de un candidato está condicionado por muchos factores. Dentro de esos factores hay factores que son propios de la psicología y que se ponen en manifiesto ejercicios psicológicos, por ejemplo, en el proceso de evaluación. Y partiendo de ahí, yo entiendo que si tú identificas que una persona, aunque esté súper calificada, no te da señales de que no es una persona honesta, de que no es una persona comprometida, de que no es una persona que quizás vaya a aportar de manera significativa a la empresa porque está limitado por su actitud o cómo se comporta. Entonces son cosas que tú las puedes prever en el proceso de entrevista o en el proceso de selección más bien. Entonces, si tú identificas factores como eso, que son tan importantes, porque de nada te vale tú estar súper capacitado y tener una mala actitud, es una mala combinación. Ahora, más le vale a una empresa tener una persona con buena actitud, con deseo de aprender y que no tenga quizás la capacidad de una persona que tenga mayor conocimiento sobre un área técnica o lo que fuera. Entonces, en ese sentido, si tú prevés que la persona tiene mala actitud, que es una persona que no está comprometida, que a través de preguntas técnicas y que está comprobado que desde un punto de vista de psicoanálisis, esos parámetros tienen como resultado de que esa persona no es confiable o que es una persona que no es responsable, pues entonces ahí te limita el hecho de que tú seas una persona preparada y tú consigues una posibilidad de empleo. Se podría decir que la actitud como uno se vende, como se dice coloquialmente, podría superar la capacidad de una persona en papel. Lo que pasa es que, de hecho, hay una frase en el ambiente de gestión humana, voy a utilizar mejor la palabra gestión humana que recursos humanos, porque al final de cuentas nosotros como seres humanos no somos un recurso, los recursos se entienden por recurso a lo que tiene un ciclo de vida y que se usa con la finalidad de que en algún momento va a dejar de funcionar, independientemente de que es así. Nosotros como seres humanos trabajamos y tenemos un ciclo en el que decimos, bueno, ya no vamos a trabajar o estamos imposibilitados de trabajar. Pero voy a utilizar mejor el término de talento humano o gestión humana. Y yo creo que sí, definitivamente. En relación a tu pregunta, el papel lo aguanta todo. Se dice en el ambiente de gestión humana que el papel todo lo aguanta. Entonces, en ese sentido hay que profundizar, hay que andar en los candidatos para determinar si lo que se ha puesto en papel realmente tiene validez o es así. Ahora bien, hay personas que son súper talentosas, pero no tienen la capacidad de comunicar. O sea, no saben comunicar lo que saben. Y hay personas que quizás no son tan talentosas o no tienen tanta habilidades técnicas o conocimiento, pero tienen el don de comunicar. Comunican con facilidad, comunican con fluidez, eh, tienen ese carisma de conectar con la gente, de decir las palabras correctas en el momento adecuado, de tener una postura un poco más relajada, una actitud de seguridad, y eso pone en desventaja a la persona que tenga conocimiento y no sepa bien mezclarlo con esa competencia de comunicar o de saber decir lo que sabe, expresarlo.
y de comunicar su idea en sentido general. Hay personas que por saber venderse, hoy en día están ocupando puestos bastante relevantes, importantes, y hay personas que tienen una amplia capacidad y lamentablemente no han podido ocupar puestos de relevancia por no saber comunicar o una Yo, carencia de actitud. yo quería, por ejemplo, ya que tú tocabas ese tema, o sea, preguntarte también, ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Porque, por ejemplo, se presentan casos en los que el candidato, por ejemplo, de pronto uno dirá, bueno, el currículum perfecto no existe, pero a mí me ha tocado ver dos tipos de currículum. El currículum de una página, que es ese currículum donde la persona pone fecha de nacimiento, dirección, cédula de identidad, estudié el bachiller en tal escuela, la primaria en tal escuela, estudio universitario en tal escuela, referencia personal y experiencia laboral, punto. Pero Sí. también es el caso de currículum de 3, 4, 5 páginas de personas que te llevan. Entonces, me imagino que es donde entra la parte de ustedes a lo que te referías, de evaluar más a la persona física que el tema del papel, porque de pronto el que te llevó un currículum de una página con las características que yo explicaba, de pronto sí es una persona muy preparada que te puede desarrollar un desempeño excelente en cuanto a la posición, pero a veces la gente no sabe ni siquiera cómo hacer un currículum. Completamente. La gente no, como tú lo dices así clarísimo, la gente no sabe a veces cómo hacer un currículum, cómo comunicar lo que ha hecho, la experiencia que ha tenido, los logros que ha tenido en su trabajo. Y hay personas que sí saben hacer eso y son como decimos, son mucho espuma y poco chocolate. Cuando tú lo contratas te das cuenta que se vendió muy bien, pero no, realmente los resultados no se relacionan con lo que estaba en el papel. Entonces, por eso es importante. A mí me parece que un currículum de 3 páginas es un exceso. Sí. Porque entonces vamos a evitar una entrevista y ya, y está ¿Qué es lo que contratado. tú quieres Entonces, decir con 3 páginas? Que no lo dice con una. exacto, exactamente. Yo creo que ser puntual, ser específico, pero claro, siempre dejando como ese gap de que el entrevistador diga, oye, tienen las características que yo más o menos estoy buscando, pero quiero saber más de esa persona. Entonces, ese gap tú tienes que crearlo en una hoja, que digan, yo quiero ver, pues, llámalo, yo quiero verlo. En una ocasión, creo que te hice esta pregunta. Existe un tema que para la gente quizás no es un tema tabú, como mencionamos al principio, pero es un tema que se da mucho en cultura como la de nosotros. Me imagino que se da en muchos países de Latinoamérica. Y es el tema de a la hora de contratar una persona, o sea, cuando una compañía va a contratar a alguien, se da mucho el tema de que el título mata la experiencia. Porque, por ejemplo, hay muchas personas, vamos a poner el tema de la persona que mencionabas al principio, por ejemplo, tú dices que la empresa para la que trabajas tiene 4 años tratando de conseguir un supervisor de plomería. Pero, por ejemplo, hay muchas compañías que se limitarían a contratar a una persona para ocupar la posición simplemente porque esa persona no tiene una titulación, pero de pronto es una persona que fue autodidacta o lo que sea y tiene 30 años trabajando plomería y de pronto te resuelve mejor que el que sí lo estudió. Yo me recuerdo haber escuchado una historia de, de esas que uno encuentra en el internet, de un señor que lo llamaron para arreglar ¿cómo se llama? La hélice de un barco. Y el señor llegó, le dio un toquecito con un martillo a la hélice del barco y ya la hélice empezó a funcionar. Nadie había podido dar con el problema de la hélice. Cuando le toca cobrar sus honorarios, el señor dice son $10,000. Le dice, entonces, ¿cómo tú me cobras a mí $10,000 si tú lo que viniste fue a darle con un martillo y ya a eso? Es que él dice, yo no te estoy cobrando por lo que yo vine a hacer, yo te estoy cobrando por lo que yo sé hacer. Entonces, las compañías todavía tienen esa diferencia marcada a la hora de contratar en cuanto al tema de que, bueno, yo me voy más por el que tiene la titulación o me voy más porque tiene la experiencia o trato de hacer un balance entre ellos. Mira, yo creo que ahí eso va muy de la mano con la visión que tenga el reclutador. Y depende también del oficio. Hay oficios que como único tú certificas que esa persona tiene las habilidades, que va a hacer un buen trabajo. Y no me refiero directamente a la titulación, es que haya tenido esa base teórica que le permita ya en lo práctico desempeñar una función X. Pero es como te digo, depende mucho del criterio de la persona que va a reclutar. En el caso que estaba mencionando, y voy a volver a citarlo, de un plomero, yo creo que no es necesario una titulación. Si la persona tiene vasta experiencia de manera empírica, como tú mencionas, ya es menester de la empresa contratar a esa persona para que haga el trabajo y en el proceso
ponerlo en un plan de desarrollo donde él se capacite y se certifique en lo que él hace. Así tú tienes una persona que sabe hacer el trabajo que tú necesitas que sepa hacer y que encima de eso, y como un beneficio incluso retributivo hacia el empleado, tú lo certifiques en esas competencias que él tiene de plomero y haga una certificación en plomería y esa persona ya tiene su titulación, es un beneficio para ti, para la empresa, y es un beneficio también para el empleado. O sea que hay una dualidad de beneficios bastante interesante. Claro, hay posiciones, si tú vas a buscar, por ejemplo, José Luis, un director financiero, ahí yo no creo que la experiencia juegue un papel muy interesante. Tú necesitas tener una validez de que esa persona pasó por un proceso en donde se certificó en términos teóricos porque, por ejemplo, por más tiempo que tú trabajes de manera empírica en temas financieros, lo que fuera, si tú no tienes una base teórica fuerte, certificada por una universidad que tú sabes que tiene el aval para enseñar en esa materia, es un poco difícil tú contratar a una persona para ver si en verdad te va a dar los resultados, más en una posición tan delicada como una posición financiera, y eso solamente por citar un ejemplo. Entonces sería hacer una prueba, un experimento. Bueno, él tiene experiencia empírica, vamos a contratarlo a ver cómo se desarrolla. Sin embargo, si tú lo haces con una persona que tiene su titulación y que encima de eso tiene experiencia, ya tú tienes doble aval de que esa persona va a hacer el trabajo. Ya tu contratación, el proceso de evaluación de que esa persona haga su trabajo, probablemente sea un poco más soft que tú contrates a una persona que no tenga experiencia en una posición tan delicada. Hay cosas que no solamente la experiencia te la da, sino también hojas hacia la izquierda y una certificación de que tú hojas hacia la O la izquierda. acreditación de la La capacidad de hacer una... acreditación, claro. Porque que el empirismo nunca va a estar por encima de la acreditación. Completamente. Aunque de manera empírica hay personas que son O brillantes. no, por supuesto, porque los Pero años determinan muchas cosas. eso yo no creo que entre dentro de una empresa que está funcionando de manera seria, de manera formal. Es un poco complicado ya en ese sentido. Yo creo que en ese aspecto yo creo que jugaría una parte muy importante, como dice Ulises, la persona que evalúa al aplicante a la posición. Porque, por ejemplo, Y la posición como tal también. Hay posiciones que por el tipo de puesto que es, tú no te la puedes jugar a contratar a una persona que ha aprendido de manera empírica, porque hay elementos que le van a faltar, que solamente lo acredita, como mencionaba Arturo, una escuela de esa naturaleza, de ese oficio o lo que fuera. exacto, yo creo que eso va de la mano, como decía, de la persona que te va a evaluar y obviamente de los requerimientos de la posición. Porque, por ejemplo, tú tocaste el caso Completamente. de un asesor financiero o una persona experta en finanzas. No es lo mismo tú compararlo con un chef, que para nadie es un secreto. La mayoría de los chefs internacionales empezaron por un tema de pasión y muchos de ellos están donde están hoy sin tener ninguna escuela, pero su pasión por lo que hacían y la experiencia y su nivel de escala en el paso de los años, pues ya le va creando un currículo que de pronto no necesita esa certificación como chef. Pero una pregunta que no quería. Un pequeño paréntesis, no quiero dejarlo pasar por alto. Tú mencionas un ejemplo ahí que a mí me parece muy válido, el caso de la cocina. Sí, Sin embargo, llega un punto en donde esa persona que es un experto cocinero, que ha ganado fama cocinando, que quizás cocina delicioso, maneja un buen personal, quizás maneja muy bien todo lo relativo a la cocina, hay una parte en donde él nunca entra probablemente. Quizás esa persona necesita que le contrate a una persona para manejarle los costos, porque él es lo que sabe cocinar y quizás no sabe llevar costos. Quizás los temas relacionados con inventario, quizás compras en el extranjero, logística, supply chain como tal, quizás no lo maneja. Siempre hay algo que hace falta y tú dices, óyeme, es excelente cocinero, pero tiene esta o cual deficiencia. me imagino que ahí entraría la parte que decías de que si la compañía entiende que tiene ciertos valores por un lado, entonces entra la parte que tú dirías, en que la compañía diría, bueno, él es muy bueno en esto, pero como no queremos perder eso, vamos a complementarlo facilitándole la capacitación en X cosas. Completamente, Sí, completamente. porque yo, en ese mismo orden, lo que sucede es que una cosa es cocinar, pero también hay espacios que llenar, porque de momento él te cocina comida internacional y aunque sí te da la posibilidad de él educarse en otras áreas dentro de la cocina, si en ese momento él no llena el espacio de esa necesidad, pues entonces no es un activo potencial para la compañía, porque aunque No, tenga el conocimiento, no llenan todos los espacios requeridos.
por la O sea, falta de acreditación en ciertas cabe áreas. destacar, para que no se me malentienda, que con esto yo no estoy queriendo decir que esa persona, puse el ejemplo de un chef, pero puede darse en cualquier otra área. No quiero que se entienda que es justificando el tema de, o de la falta de preparación o de que, porque yo tengo la experiencia, yo soy el que lo tiene que hacer. Lo decía para que la gente sepa que una cosa puede ser muy importante, pero si necesita un refuerzo, de pronto la compañía lo puede hacer si es una compañía que aprecia esas virtudes o esas ganancias que puede obtener de tu parte. Pero obviamente, si aunque tú tengas algo que sea muy bueno, las desventajas que tú tienes de pronto no son tan convenientes para la compañía, tú tienes que estar claro de que la compañía no te va a contratar o no va. Tú sabes qué pasa mucho también en esos casos, por citarte ejemplos. Tú tienes una persona que de manera empírica es excelente y tú tienes luego una posición top. Él está en una posición y tú tienes una posición top vacante de la misma área de esa persona. Y esa persona no pasa de esa posición a la posición top porque no tiene la acreditación. Porque el perfil de puesto te demanda de que la persona sea, por ejemplo, certificado o sea profesional en tal y cual área. Y vienen y le contratan a una persona que probablemente no tenga el tiempo que él tiene trabajando en esa empresa, no conozca la cultura de la empresa como tal y probablemente no sea tan bueno como en el caso del chef, no sea tan bueno en la cocina, pero sí está acreditado, sí cumple con los requisitos del puesto. Y esa es la persona que ponen ahí. Y ahí viene todo el tema de disgusto, mal clima, entre otras muchísimas cosas que suceden en ese proceso ahí. Entonces, que también son cosas que suceden cuando existe mucha experiencia y conocimiento empírico, pero necesita una acreditación. Por ejemplo, otra pregunta que yo tenía para ti. La gente a veces malinterpreta, tiende a malinterpretar el tema de ser yo, porque es quien yo soy, que debería de ser lo más natural, lo más correcto. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que va a una entrevista de trabajo y entiende que la persona que lo está entrevistando es su amigo de toda la vida, o, o es un compañero de trabajo, un compañero de estudio, es un familiar, y tiende a usar ciertos términos o a manejarse de una manera que de pronto no es la manera más adecuada. ¿Qué tanto toman en consideración las compañías el tema de la comunicación, del lenguaje corporal, de las expresiones y todo lo que encierra ya lo que es la personalidad a nivel comunicacional, por así decirlo? Bueno, ahí volvemos al tema y está muy vinculado también con la cultura. Lo que pasa es que como se comportan las personas, José Luis, lo que dicen, a veces la gesticulación que hacen, te habla mucho de cómo son en esencia. Y son cosas que tú dices, cónchale, esta persona utilizó tal y cual palabra, hizo tal y cual gesto, y tú te creas duda y tú dices, en cualquier momento esta persona me va a hacer un lío. ¿Entiendes? Exacto. Entonces es lo mismo que los aspectos personales, que decimos que no se pueden vincular lo personal con lo laboral. Claro que sí. Lo laboral tiene sombras en tu vida personal y lo personal tiene sombras en tu vida laboral. Entonces, en ese sentido, cuando tú te metes a Facebook y tú ves a un individuo mostrando una postura estridente, qué sé yo, exhibiendo armas de fuego, probablemente hasta en algún punto alguna sustancia ilegal, o un ambiente que no se corresponde o que no está vinculado con la filosofía de la empresa y con las políticas de la empresa, tú dices, no, pues espérate, pues yo no voy a traer eso para acá porque yo me estoy buscando un problema. Ahorita yo tengo la empresa llena de personas con ese perfil. Exacto. ¿Entiendes? Que no Entonces, es la empresa quiere vender. que no es la imagen que la empresa quiere vender, ni es el tipo de persona que la empresa quiere tener. No por un tema de discriminación, sino porque esos son conductas, o más bien anticonductas, que la persona está modelando en sus redes sociales. Entonces, por eso también hay que tener mucho en cuenta cómo uno se comporta en las redes sociales, el contenido que uno sube, lo que uno dice, porque lamentablemente, o no sé, afortunadamente, tu vida personal sí tiene incidencia en tu futuro profesional. No, y definitivamente es como decías, un ámbito como el otro influye, eh, influye para ambos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, porque, por ejemplo, tus problemas y tus cosas personales, tú las tienes que dejar de la puerta de tu trabajo para afuera. Pero de pronto a veces lo mismo que te está generando esa situación en tu vida personal es también un tema laboral. Completamente, completamente. Pero
ya antes para cerrar y hacerle una pregunta muy específica a Ulises, quisiera que Arturo, si tiene una última pregunta, la hiciera para que entonces Ulises nos dé un pequeño briefing general de qué hacer o qué le entiende que son las cosas más adecuadas a la hora de usted aplicar a un trabajo. Bueno, nosotros abarcamos ciertas partes relacionadas con el hecho de conseguir un trabajo, del nivel de capacitación de una persona, el protocolo, pero en esa fase, ya que la gestión humana ha podido satisfacer la necesidad, o sea, contratar un personal para dicho puesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos puestos de línea, donde comúnmente por el hecho de que eh, eh, reina el empirismo sobre la capacidad que una persona puede tener acreditada? Un puesto de línea común que tiene un sueldo mínimo, pero que en ocasiones por el hecho de ser de línea, hay personas que no tienen la misma disposición a prestar la seriedad que requiere ese puesto. Por ejemplo, quiero ser un poquito más llano. Hay puestos de trabajo que sufren mucho por cómo se manejan los empleados. Por ejemplo, no se manejan como deberían, con el protocolo que deberían, con el respeto que deberían, por el hecho de que sea un puesto de línea, un puesto específico. O sea, ¿qué hace la gestión humana en ese sentido? O Bueno, sea, yo te entiendo. En palabras simples, hay posiciones que lo único que a ti te queda es probablemente por el tipo de posición que es, muchas veces por la remuneración que tiene. Es difícil encontrar personas idóneas para la posición, por decirlo de alguna forma. Y hay que lidiar con cierta conducta que está muy vinculada a lo cultural. Por ejemplo, nosotros no podemos hacernos la vista gorda ni tapar el sol con un dedo de que el barrio existe y que el barrio influye en la conducta de la gente, influye en cómo la gente habla, en cómo la gente camina, en cómo la gente se viste, etc. Eso son subculturas de lo del barrio, lo vinculado con, probablemente muchas veces con la moda, con la música, con la juventud y todo eso. Nosotros no podemos controlar eso. Ahora bien, como te mencionaba, las empresas tienen política y las empresas, principalmente las privadas, no tienen por qué tolerar lo que el empleado quiera. Pero ante eso entender en el país donde estamos, entender la generación que tú estás contratando, entender de dónde viene la persona que te va a hacer ese trabajo y tratar de por lo menos llevarlo a un punto en donde no haya irrespeto, en donde probablemente no haya una inconducta durante estar haciendo su trabajo. Y hay cosas que, como el lenguaje quizá coloquial o algunas palabras que no sean las más correctas, en donde lamentablemente, claro, no malas palabras ni nada por el estilo, ni palabras ofensivas, ni mucho menos, pero algunos manejos que hay que ser permisivo porque hay que entender la cultura de la gente también, hay que entender de dónde viene la gente. Y No, hay que entender que para posiciones específicamente, como esa que tú mencionas, que son posiciones de línea, de posiciones básicas en términos de organigrama, es lo que tú vas a conseguir. y que ahí lamentablemente entra un tema de que por más smooth que tú quisieras llevar, por más suave que tú quisieras que fuera la carga de trabajo y el tema del ambiente entre los empleados, cuando se trata de tema de empleados de línea, también da un tema que mucha gente lo critica y es el tema de que, por ejemplo, yo fui a aplicar a tal compañía para tal posición porque yo necesito un empleo, pero no me contrataron porque yo estoy súper preparado para el puesto, porque, por ejemplo, para un tema de un empleado de línea, tú no vas a reclutar un ingeniero químico especializado en tal cosa, número uno, porque la compañía como tal tiene que darle preparación, no preparación, tiene que darle valor a la preparación de esa persona. O sea, si es una persona que está más capacitada que para el puesto, pues entonces entra un problema de que la gente dice, bueno, ¿para que yo me estoy preparando por tantos años en la universidad, con tanto sacrificio, he podido demostrar que soy bueno en lo que estudié, que al final del día la empresa es lo que me va a contratar en esto? O sea, ahí yo entiendo lo que Ulises dice de que la compañía tiene que buscar la mejor manera de sobrellevar esas situaciones que se dan, porque existe una realidad de que no todo el mundo tiene el mismo comportamiento y la misma preparación. ¿Y qué se hace en ese caso? Por ejemplo, políticas. La gente entiende políticas. Entonces tú, de manera disuasiva, tú le vas diciendo, no, mira, que tú tienes que portarte de tal y cual manera, que usted tiene que venir
de tal y cual forma. En el proceso de inducción y acogida, de que cuando llega la persona a la empresa, inclusive en el mismo proceso de contratación, tú le vas explicando y diciéndole, mira, la cosa aquí funciona de tal manera. Entonces la gente, para mantener su trabajito, modelar una conducta dentro del ambiente de trabajo. Porque también hay gente que, señores, nosotros no le podemos pedir pera al horno. Hay gente que llega y te dice, ¿qué es lo que es mío? Dime. O sea, lenguaje informal. Cuando yo entro a trabajar, y cuando tú lo llamas, a veces tú escuchas la bulla, y me ha pasado en ocasiones que yo llamo gente. Adelante, mi patrón. No, dicen barbaridades. Entonces, fuera de eso, cuando ellos creen que tú colgaste, ellos se quedan ahí en línea. Diablo, me llamaron, mi loco. O sea, que son cosas de nosotros también, del barrio, ¿entiendes? Entonces, que uno no puede juzgar tanto, ni ser tan severo en ese sentido, pero claro, siempre y cuando usted esté en su ambiente de trabajo, modele una conducta y apéguese a la política que tenga la empresa. Yo te puedo decir, ya para cerrar, que tuve una experiencia de esa índole en un puesto de línea en una compañía, donde recuerdo que en la inducción, una compañía de transporte de bienes, y la inducción para ese puesto de línea es que no tomen por un segundo en mente la idea de robarse algo porque el departamento de policía está al frente de nuestro establecimiento. Téngalo presente. En el momento de que usted se le ocurra hacer algo de esa índole, es muy probable que usted se vaya con la mano vacía, y no con la mano vacía, sino con la mano con unos grilletes en ella. Exacto. Y le metieron miedo ahí, me dieron el cuco. Una clase de política, o sea, nada de política, es una recomendación directa para que sepan a qué se abstienen en caso de que ellos crean que alguien no está tomando en consideración lo que ellos no hacen. Porque te voy a decir algo, hay puestos que son como ese mismo puesto, un puesto manual donde uno se la pasa realmente bien cansado y haciendo un tipo de cosas que por más que quiera la compañía acomodarte para que tú le lleves suave, no puede. Entonces, como la gente a veces se la quieren cobrar, entonces te vamos a poner las condiciones de cuando tú te la quieres cobrar. Completamente. Y por eso no podemos decir que la empresa te está llamando a ti ladrón. No. La empresa está trazando las líneas claras, entonces, como negocio. Entonces, eso hay que está tener. tratando de, como empresa, evitarse más trabajo en el futuro también. No, Sí. exacto. Incluso si hay el último, si hay algún tipo de algún alguien que te amedrente, la compañía ofrece una recompensa hasta de $5,000 a quien sea que lo quiera reportar. Sí. De forma anónima. O sea que son tanto unas ciertas políticas drásticas, pero necesarias. Sí, completamente. Bueno, a usted que nos está mirando, quizás usted ha escuchado esta colaboración anteriormente en uno de nuestros podcasts. Y esto lo quiero hacer antes de que despidamos con Ulises con su recomendación general. Pero Ulises es uno de los propietarios de Mobile Depot, esa tienda que siempre menciono. Ellos están ubicados en La Romana, pero eso no lo limita a ellos a hacer negocios con usted, o que usted sea cliente de ellos, no importa en qué parte del país usted se encuentre. Si usted está interesado en saber qué es Mobile Depot es una tienda especializada en celulares, en tabletas, computadoras, accesorios para sus celulares, pero también ellos son subagentes del Banco Popular y ellos te permiten hacer depósitos, retiros, todo tipo de transacciones a nivel bancario. Si usted quiere pagar sus facturas del agua, del cable, de la luz, usted lo puede hacer con ellos. Ellos están ubicados en la Eugenio Miranda, número 60, justo al lado de Trigo de Oro. Se lo puede seguir ahí también en sus redes sociales, como @Mobile Depot en Instagram y @Mobile Depot LRM en Facebook. Así que, Ulises, una recomendación general antes de darle a la gente nuestras redes sociales y cómo mantener el contacto con nosotros, hermano. Perfecto, sí, en lo que concierne al tema que estamos tratando, yo creo que una recomendación podría ser documentarse sobre la empresa, tener bien claro, sobre todo, tener bien claro lo que usted quiere hacer, el tipo de trabajo que usted desea aplicar, si usted está en la disposición de aceptar ese trabajo y las condiciones que conllevan. Nunca está de más, como le mencioné de nuevo, un research de la empresa, de qué hace, cuál es su historia, su actualidad. Y si realmente usted se siente identificado y le gustaría trabajar en esa empresa, así evita que pierda tiempo el empleador y que usted pierda tiempo
bueno, en su calidad de profesional o de empleado como tal. Es una breve recomendación también. Otra recomendación es ser completamente transparente durante todo el proceso de evaluación. Eso es algo que se toma bastante en consideración. El hecho de que la persona sea transparente durante su proceso de entrevista y de evaluación como tal. Bueno, hermano, mil gracias, Arturo. Gracias a ti también por compartir como siempre con nosotros en nuestros episodios. A la gente decirle que si usted nos quiere escuchar y llega a su cabeza la trampita, pero no sabe dónde escucharnos, usted puede ir a cualquier plataforma digital donde usted puede encontrar podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio, TuneIn, en cualquiera que llegue a su mente, usted va y pone la trampita y ahí le van a aparecer todos nuestros episodios y todo el contenido que subimos. Y si nos está viendo en YouTube, recuerde que siempre nos puede encontrar aquí como La Trampita Podcast. No olvide suscribirse y darle a la campanita para que cada vez que subamos un episodio, a usted le llegue una notificación de todo nuestro contenido. Esto fue La Trampita Podcast, el podcast que te atrapa. Hasta un próximo episodio y gracias por siempre mantener su sintonía con nosotros. Bye bye. Peace.